A mí lo primero que me sorprendió cuando yo entré a ser voluntaria de Soñar Despierta hace ya 10 años fue que tenía centros de acogida al lado de mi casa. Que yo podía hacer voluntariado andando a 5 minutos de mi casa. Lo que pasa es que como no son niños que lleven un cartel de estoy en una medida de protección o que se distingan del resto, pues yo creo que al final pues no lo conocemos y hay eso, mucha falta de difusión. Y yo creo que el problema no es tanto que la sociedad no se quiera volcar con ellos, sino que no lo conocen, ¿no? Números arriba, números abajo, siempre hablamos de 50.000 menores en medidas de protección, de los cuales cerca de 20.000 están en residencias y cerca de 30.000 están en familias. Y al final toda la difusión que nosotros hemos visto siempre viene por parte de las propias asociaciones de familias, que son las que dan esto a conocer, ¿no? Y luego ya si hablamos de la realidad de los niños que viven en residencias, es más desconocido todavía y sobre todo que además lo poco que sale muchas veces es estigmatizando esta realidad. Nosotros somos su voz. ¿Y qué ocurre? Que los niños que necesitan una familia, pues también las estructuras que trabajan con el acogimiento residencial, pues tampoco hacen el trabajo de buscar familias para ellos, porque son los que los tienen en las residencias. Entonces ese trabajo lo tenemos que hacer las familias y las familias tenemos otros trabajos, ¿no? Porque tenemos que pagar el alquiler. Y entonces pues no podemos difundir todo lo que quisiéramos, pero aún así hacemos, yo creo, un trabajo genial. Hay una desinformación absoluta. Yo lo comentaba en redes sociales, la gente no daba crédito, pues lo mismo, decía, pero ¿es española? ¿Son españoles? Digo, pues hay españoles, ¿sabes? Sí. También hay niños que no nacieron en España, pero sí, tenemos, no sé, no hemos crecido con ese, ¿no? Con esa realidad. La sensación no es solamente que no se divulgue, sino que la información que hay es errónea. Yo creo que primero hay una idea como muy confusa de que la gente es solamente acoger y si te lo quitan. También es verdad que la gente tiene que conocer qué tipos de acogimientos hay, o sea, no tiene nada que ver un acogimiento permanente a algo temporal que tú estás diciendo yo temporalmente voy a tener un niño y si tienes esa capacidad de hacerlo, lo haces y lo devuelves con toda la felicidad porque has sanado o solventado una situación que el niño estaba viviendo muy desajustada, ¿no? El acogimiento, que la palabra es muy bonita y muy grande, tiene muchos apellidos, no es lo mismo temporal, que permanente, que urgente, que programas, por ejemplo, concretos como un curso en familia que lo promueven las asociaciones para que el niño se acerque. Y no sabemos que aquí en España hay una realidad de acogimiento institucional, que esos niños pueden salir en función de qué modalidades, ¿no? A lo mejor no todos podemos acoger, pero sí podemos divulgar, podemos contarlo, porque lo que se necesita es que se hable, que se genere una cultura del acogimiento. Como llevamos diciendo un rato, hay muchísimas formas de acercarse y a mí me emociona muchísimo ver que el grueso de voluntarios que nosotros tenemos es gente súper joven, estudiantes de universidades, que se animan a conocer esta realidad. Dentro del programa de becas en el que está Eva, al final los mentores, que son los voluntarios que les acompañan durante toda su carrera académica, es gente que no se lleva muchísima edad con ellos. Al final nos convertimos en amigos. O sea, Eva es súper amiga mía desde que empezó la beca. Nosotros empezamos y era un día al mes. A partir de la segunda o tercera salida, que ya se comprueba que la niña está bien, que nosotros, la familia también está encantada con ella, en nuestro caso ha sido casi todos los fines de semana. Los primeros días que venía con nosotros siempre era un poco, venga, ¿qué organizamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué tal? Pero luego, o sea, tenemos 5 niños en casa nosotros, o sea, tampoco podemos ir a un parque de atracciones todos los días y que esa no es la realidad de ninguna familia. Y lo que tienen que hacer es vivir la realidad, que también es estar en casa. Y hay muchas veces que vamos a buscarla, ¿qué vamos a hacer hoy? Estar en casa. O sea, en familia. A veces parece que es como todo o nada, ¿no? Y dices, oye, pues vamos a ver, tú qué puedes, ¿no? Y qué estás dispuesto, y no hay que forzar porque también eso puede ser peor. Entonces, saber qué es lo que puedes ofrecer y adelante, y vas viendo, y luego va saliendo. Es que aunque sea un día, aunque sea eso, una vez al mes y te enganchas, es que no... Y desde dentro se ve que es que un día cambia la vida, ¿no? Y la perspectiva, y lo ves todo y vuelven felices. Muchas veces con pequeñas cosas como puede ser el acogimiento temporal o un voluntariado o mentorizar a alguien los años de estudio, yo creo que haces más que no haciendo nada, evidentemente, porque eso te ayuda también mucho a ver círculos sanos y a tener apoyo en gente, porque lo que pasa mucho cuando entras en un centro de menores, se te limita mucho el contacto. También es complicado hacer entender tu realidad al resto, entonces muchas veces no la cuentas, porque te es mucho más fácil y te ahorras 100.000 millones de preguntas. Y entonces eso te empieza a limitar tus círculos sociales. Y llega un punto que cumples 18 años y dices,
¿y quiénes son mis amigos? Si no he podido mantenerlos y las circunstancias tampoco me han dejado. Tú tienes una familia biológica que tienes una vida normal o normalizada y sabes que está ahí 100%, pero cuando vives en un centro y más tanto tiempo y te has tenido que desvincular tanto de lo que es tu círculo social, al final llega un punto que no hace falta que cumplas 18 años y verte en el abismo. Es que con 16 dices, me pasa a mí algo ahora y por lo que sea en el centro, no me atienden bien y ¿qué hago? No, y ojalá el día de mañana, antes de crear yo una familia biológica, tenga la capacidad de poder acoger a alguien. Acoger es un bien para todos y no es tan difícil. Bueno, por mi parte, solo animar a las familias a pensar que muy cerca de sus casas hay niños que sueñan con una oportunidad y esa oportunidad se la puedes dar tú, ¿no? Hay tanta gente que necesita tan poco y es simplemente una familia y tanta familia que le sobra tanto amor para dar, que yo creo que con tan poco puedes ayudar a tanta gente que solo es informarse. Que si quieres crecer como persona, acoge a la vida y acoge a un niño. Nuestro objetivo, y creo que el que todos compartimos, es dar a conocer la realidad que viven tantísimos niños en España, concienciar a la sociedad y como decía antes, solo hay que creer en ellos, querer apostar por ellos de todas las maneras que existen, y en cuanto apuestas por ellos, los niños de hoy son el futuro de mañana. Entonces creo que es la mejor apuesta que podemos hacer.